Bien, entonces estamos hoy a 26. No, son 4. Son 4. Hasta ahorita les he indicado 3, ¿no? 3. El cuarto está divertido, está entretenido, porque es para el tema. Yo lo que propongo es que sea una evaluación por tema, o evaluar cada tema. Comenzamos con teoría de conjuntos, hubo una evaluación sobre teoría de conjuntos, luego funciones, hubo una evaluación sobre funciones, y luego límites de funciones. Y hubo la tercera evaluación fue sobre límites de funciones. Estamos, una vez comienzo con la fecha, hoy estamos a 26 de septiembre de 2024, en Biomatemáticas 1, la última unidad, que es la de sucesiones, secuencias y series, que es nuestra cuarta y última unidad del programa. Bueno, sí, probablemente sí. Aunque en el segundo programa estaría incluido en límites de funciones y sucesiones. No, para mí los límites son límites, aunque la clase pasada vimos algunas semejanzas entre propiedades de los límites y propiedades de las funciones. Hablamos de, cuando hago límites, propiedades que puede haber 3 tipos de límites en general: los límites removibles, los límites trasladables y los límites esenciales. Límites removibles cuando podemos llenar el hoyo de una función. Los límites trasladables cuando trasladamos alguna sección de la función, ya sea horizontal o verticalmente, para hacerla continua. Y los límites esenciales, que no hay manera. Y aquellas cuando el límite de la función es cuando el límite de la función en algún valor, el límite es un número no conocible porque es extremadamente grande y aún así no conocible. Un número muy grande podría ser 13.700 millones, que es el número de años de existencia de este universo. 13.700 millones de años, 13.700 millones es un número muy grande. Mejor una nayuta. ¿Vale? Mejor una nayuta. No sé. Pero decimos entonces, le llamamos a ese número muy grande, que puede ser positivo, negativo, infinito. Pero al llamarlo infinito, lo que estamos diciendo es que no lo conocemos. Y no solamente no lo conocemos, sino que no lo podemos conocer. Quizá porque no exista, o sí, no es definible, más que no exista es no definible. No definible, ND. Y encontramos en las sucesiones filas de números ordenadas en particular, donde hay filas de números, sobre todo en las series, las filas de números ordenados, que son sumas de números, en el cual el resultado numérico puede ser conocible o puede ser aproximadamente conocible. En ambos casos decimos que se trataría de series convergentes o series de números, típicamente cuando la cantidad de números es infinita. Entonces el resultado numérico de esa suma, si es no conocible porque es extremadamente grande, y si es infinita, como no se conoce cuál es el último número de la serie, pues no vamos a saber cuál es el resultado final, es no definible, y entonces a esas series le llamamos series divergentes. Bueno, entonces estamos revisando las sucesiones, que dijimos que hay de 2 tipos. Bueno, estas son filas de números, filas numéricas, digamos, y hay de 2 tipos: las aleatorias y las ordenadas. Las ordenadas mediante un patrón. Y de estas hay de 2 tipos:
las secuencias y las series. Y ambas comparten dos tipos, que son varios tipos. Las aritméticas, podemos decir las aritméticas, y llamemos en general a las otras no aritméticas. Donde tenemos a las geométricas, a las de potencia, a las exponenciales, etc. Bien, tanto en secuencias como en series. Secuencias como las de Fibonacci. Fibonacci, no Fibonacci. Es con B. Fibonacci. Es una secuencia. No hay series de Fibonacci. Podemos hacer suma de los números de la serie de Fibonacci, de la secuencia de Fibonacci, y entonces tendríamos una serie artificialmente de Fibonacci, porque sería la suma de los números. Ok. Que por cierto, la secuencia de Fibonacci se obtiene mediante la fila de números, donde los números previos se suman con el siguiente o sucesor, el predecesor se suma al sucesor. 0 más 1 es 1. 1 más 1 da 2. 2 más 1 da 3. 2 más 3 da 5. 3 más 5 da 8, y así tenemos la secuencia de Fibonacci. Es decir, a veces a partir de una secuencia podemos obtener otra secuencia. Por ejemplo, cuando tenemos, voy a poner esta aquí, la A sub n, una fila de números. A los números los llamamos filas numéricas, o de números a las que llamamos términos. Los términos son los números enfilados. ¿Bien? Y esta base está formada por el 1, el 4, el 9, el 16, el 25. ¿Cuál sigue? Una secuencia aritmética sería 1 más 3, no, 1 más 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Sería una secuencia aritmética porque es una fila de números ordenados con un patrón definido por un coeficiente, ¿sí? Que en este caso es el número que se le suma al previo para obtener el predecesor, para obtener el sucesor. ¿Cuál es el número que se le suma a este? Al 1 le sumamos 2 más 1 da 3. 3 más 1 da 2. Al 1 le sumamos 2, 1 más 2 da 3. 3 más 2 da 5. 5 más 2 da 7. 7 más 2 da 9. Y así. Entonces, toda secuencia que se define por un coeficiente, le ponemos C, coeficiente, es una serie aritmética. Las geométricas, ¿cómo se definen? Las conocemos, se definen por una razón. Serie geométrica sería, voy a ponerla aquí abajo, una
una serie geométrica, sería 1, 3, 9, 27, 81, donde R es en C o coeficiente es un número constante que se le suma al término predecesor para obtener el sucesor, o sea, al previo para obtener el siguiente. Aquí en este caso, C es el número 2. 2, 1 más 2 da 3. 3 más 2 da 5. 5 más 2 da 7. 7 más 2 da 9. 9 más 2 da 11. ¿Sí? Esta es una serie aritmética. Esta es geométrica, ¿por qué? Porque el término siguiente se obtiene del anterior, es decir, el sucesor del predecesor, al multiplicarlo por un número constante, en este caso el número 3. Por eso es que este 3, como este es para multiplicar el primero, no es un coeficiente porque el coeficiente se suma. La razón, esta es 3, se multiplica o multiplica a cada término. Se supone que eso lo vimos en secundaria. Se supone, pero nadie se acuerda. Ni me acuerdo. 1 por 3, 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Y esto es para las geométricas. Las de potencia se obtienen de una manera diferente, como esta. A esta, el término inicial, es A sub 1, el índice, que es este numerito de aquí abajo, la n, recordemos que esto es el índice. El índice indica la posición en la fila, o sea, la posición del término. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es? 1. El que sigue sería el segundo término, A sub 2. El siguiente sería A sub 3. El siguiente es A sub 4. El siguiente es A sub 5 para esta secuencia. ¿Cómo tenemos la identidad de los términos? ¿Cómo sabemos cuál es cada número? En el caso de las secuencias o series de potencia, ¿sí? Lo voy a poner aquí con línea punteada ahora, esta, ¿sí? Es elevando el índice a la potencia 2 o cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25. Por eso es que estas tres series son diferentes, pero mientras esta es aritmética, estas yo les llamaría no aritméticas. Como cuando vimos las funciones, tendríamos en términos generales dos tipos de funciones. Las funciones lineales, que se definen por la pendiente, y las funciones no lineales, que son todas las demás, que no se definen por una pendiente o coeficiente constante. Ajá. Bueno, si tiene otra forma de sumarse con primos, ya tampoco cuenta como, o no cuenta como aritmética. Por ejemplo, si le suma 1 más 3. Por ejemplo, la de Fibonacci. Ajá, pero la de abajo. A la de abajo. Esa, o sea, si se le suma. Es que si se le suman los números impares, da lo mismo. Y no contaría como aritmética. Ahí está. Ajá. 1 más 3. Se me hace que vio mi apunte. Sí,
Recuerden que en algunas secuencias que escribimos, al obtener este tipo de numeritos que nos dan la identidad de los términos de la secuencia, de la fila, vimos que surgían por ahí, por ejemplo, filas de números impares. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchas formas en que podemos obtener filas de números ordenadas, es decir, secuencias. ¿O es aritmética o es potencia? No, aritmética se define nada más así. O sea, con Los términos son identificables o conocibles mediante un coeficiente, que es un número constante que no cambia, el mismo, siempre no cambia. Y siempre se suma, si voy hacia la derecha, para conocer el que sigue, o lo resto, si voy hacia la izquierda, si me interesa conocer el anterior, el predecesor. Recuerden que eso lo vimos en detalle cuando revisamos las secuencias y las series aritméticas. ¿Sí? Porque, a ver, 11 menos 2, 9. 9 menos 2, 7. 7 menos 2, 5. 5 menos 2, 3. 3 menos 2, 1. O sea, lo que no cambia es el coeficiente, ya sea que ese número lo use para sumarlo hacia la derecha, para conocer el término siguiente, o este número, el número 2, lo reste para conocer el término previo. Yo puedo conocer el siguiente en la fila o al que está atrás de mí en la fila. Si quiero saber quién es el que está atrás de mí en la fila, le sumo el coeficiente. Si quiero averiguar quién está atrás de mí y sin voltear, le resto el coeficiente. No se vaya a traumar si lo veo. ¿Qué me ves? Pero si se hiciera así como dice mi compañera, que se le suman los números impares, ¿eso tendría un nombre? A esta le sumamos impares. Ajá, porque si a uno le sumas 3 da A ver. 4, si a 4 le sumas 5 da A 9. uno, si le sumo el que sigue, da 4. Si le sumo el que sigue, No, a las de al lado. ¿a cuál? 1, 3, 5, 7, 11. Ah, Esos no. a esta. Ajá, 1, 3, 5, 7, 11. a la de al lado, a la que estaba señalando anteriormente. ¿A esta? Ajá, que si le suma uno. así que si le suman 2. Ok. Bueno. 1 más 3 da 4. 1 más 3 más 5 da 9. No se está entendiendo. Lo que pasa es que si a 1 le sumas el 3 de la serie anterior, da 4. Si a 4 le sumas el 5 de la serie Esta anterior, serie da 9. se la sumo a esta. Si a 9 le sumas 7, da 16. Si No, a 16 pues le es que suma... no es aritmética porque le estamos sumando números diferentes. Bueno, sí, eso sí, pero ¿cómo se le llamaría eso? Si se conoce que los números... Es una secuencia no aritmética. Y ya. Ahora, yo la puedo identificar como de potencia porque aquí tengo una operación matemática que no cambia. Fíjense, aquí la operación matemática que es la suma, la adición de un número constante no cambia. Es siempre lo mismo. Aquí también. La potencia es 2. En la otra, aunque también puedo hacer una reflexión matemática. Geometría, potencia exponencial, son de no aritmética. Son las que yo llamo no aritméticas. Esto digan que es culpa de Raúl Alba. Pueden echarme a mí la culpa. ¿Quién se lo dijo? El profesor Alba. Pero si no es matemático, sí ya sabemos, y él también lo dice, no anda ahí diciendo cosas. Mentiras no digo. Ahora, por otro lado me puedo equivocar y lo he hecho N veces en el curso. Tiende a infinito el número de errores del profesor Raúl Alba. Es un profesor, entonces, ¿qué sería? Decíamos que teníamos series convergentes, divergentes. Es un profesor divergente. Yo las matemáticas. No, a ver, yo les he encontrado, se me hacen divertidas. Se me hacen divertidas porque puedes jugar mucho precisamente. Cuando se trata de números, que es un concepto matemático, el número, ¿sí? Me parece divertido jugar con números. A ver qué sale. ¿Sí? Y de repente, es más, los matemáticos lo hacen y les pagan por hacerlo, a mí no.
Bueno, a mí me pagan por tratar de ayudarles a entender un poco esto. Sí, es fácil. Es que, si te fijas, finalmente de la aritmética se desprende todo lo demás. Y la aritmética la puedes hacer con números. La aritmética es una matemática numérica, básicamente. El álgebra, en cambio, es una matemática no numérica. Pero con letras, con valores. No, es que ¿qué haces con el álgebra? Ordenas el pensamiento, ordena las ideas. Sobre todo cuando esas ideas relacionan cantidades. Incluso cantidades no definidas, por eso hablas de las variables, de lo que haces. Y puedes en lugar de usar números, letras, que es lo que haces típicamente en álgebra para desarrollar los conceptos del álgebra. Yo puedo decir, tengo A más B más C me va a dar D. Bueno, ¿y qué es? Ah, pues no sé ni quién sea A. Son números, podrían ser. Pero yo puedo usar los conceptos algebraicos, los conceptos del álgebra, por ejemplo, para hacer reacciones químicas. A más B me va a dar C más D. O A más B me va a dar C en una reacción de síntesis. O sea, ¿qué es una síntesis en química? Cuando se pegan dos cosas y te dan una tercera. Es una reacción de síntesis. En cambio, una reacción de análisis, fíjense el nombre, una reacción química de análisis, cuando tengo un compuesto químico y lo parto, lo divido. Análisis, cortar y separar. ¿Sí? Que lo puedo usar para revisar ideas o conceptos. Voy a analizar una idea, voy a analizar un concepto, voy a analizar un poema. ¿Qué es lo que hago? Cuando analizo un poema, sus partes las divido de diferentes maneras. Se puede hacer de muy diversas maneras. Puedo dividir las palabras, puedo dividir las frases, puedo dividir las letras, porque finalmente un concepto componente de la poesía es la rima, y la rima se basa en sílabas y letras. Por ejemplo, la rima que se usa en el rap, ¿sí? El rap básicamente es un tipo de música, a mí personalmente no me gusta, pero yo la interpreto como una música que tiene dos elementos fundamentales culturales, estéticos, artísticos, que son ritmo y poesía. Todavía es mejor. Ritmo y rima. Todavía es mejor que el reggaetón. Sí. Que el reggaetón es un... Más denigrante. El problema del reggaetón son las letras. Porque lo que sería la parte musical, la parte del sonido, sí, no de la letra, suele tener ritmo. Sí, la pista luego sí tiene un ritmo. Tiene elementos melódicos muy básicos. Por ahí se lee como que algo de medio melodía, que es la que le ayuda a la letra a empatarse con el ritmo. El ritmo son secuencias. Son secuencias numéricas. ¿De cuáles? Armónicas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, o 1, 2, 1, 2, 1, 2, o 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Todo eso son filas de números ordenados, son secuencias. La música en general es matemática. Y hay toda una teoría musical que desarrollaron discípulos de uno de los más importantes matemáticos de la Grecia clásica, Pitágoras. Los pitagóricos no solamente eran matemáticos y geómetras, los que desarrollaron el rectángulo, la serie de Fibonacci, que Fibonacci se ubicó al final de la Edad Media, principio del Renacimiento. Bueno, pero la secuencia de Fibonacci lo que dibuja son rectángulos de proporciones constantes, y ese concepto de proporciones constantes como figuras geométricas lo desarrollaron los griegos, los pitagóricos. Varios cientos de años antes de Fibonacci.
Entonces, ya los pitagóricos manejaban este concepto, pero de una manera diferente, de manera geométrica, no numérica. Incluso de manera semigeométrica, seminumérica, porque la geometría que manejaban utilizaba relaciones proporcionales, es decir, números racionales. Y lo que vemos es que la proporción de los rectángulos que yo dibujé cuando usé la secuencia de Fibonacci, desde un cuadrado de 1 por 1 al que le sumé luego un cuadrado de 2 por 2 y me dio entonces un cuadrado de 2 por 3 y luego me dio un cuadrado de 3 por 5. Esta proporción de 5 por 8 que se mantiene constante es lo que los griegos llamaban el rectángulo dorado, o la proporción dorada o la proporción áurea. Entonces la proporción áurea se puede describir geométricamente mediante rectángulos de estas proporciones, o mediante la secuencia de Fibonacci, o mediante la espiral de Fibonacci. Hay tres maneras de expresar la misma idea matemática abstracta que podemos usarla para interpretar la forma de sistemas biológicos, como los caracoles de los moluscos, como las espirales de los helechos, Los fractales. como los fractales, ¿sí? Y muchos otros. Entonces, la matemática vista de esa manera es extremadamente rica y se hace más entendible, sobre todo eso, más entendible, más comprensible y hasta más divertida. De ahí que los pitagóricos lo usaban para hacer música. Y unos para torturar a la gente. Yo digo que son matemáticos con problemas psicológicos. ¿Verdad que sí? Es problema de ellos. Allá ellos. Nosotros veamos la vida de manera La amable. mayoría de matemáticos son malvados, ¿no? Bueno, no sé, no diría la mayoría, muchos. ¿Cuántos? No sé. Y además, no me interesa. Allá ellos. Nosotros acá, ellos allá. ¿Sí? Ellos y ellas, porque hay de todo. ¿Sí? Sí, hay de todo, como en botica. Bueno, entonces, efectivamente, como ustedes dijeron, si empatamos estas dos secuencias y sumamos términos, pues obtenemos el siguiente, pero también podemos obtener, fíjense, 1 decías, 1 más 3 da 4. A ver, vamos a hacer esto. Algo que vimos fue la suma, la serie de números los sumamos. Por ejemplo, tenemos la serie que parecería geométrica, no es geométrica, es aritmética. La serie de 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11. Hemos traspasado de la secuencia aritmética que está aquí a la serie aritmética de los mismos números. ¿Y cuánto suma esto? ¿Cuánto es A? A sub n es igual a... Hagámoslo a mano, podemos usar la fórmula que vimos de Gauss. 1 más 3 es 4, más 5, 9, más 7, 16, más 9, 25, más 11, 36. Da 36. Pero recuerden que también vimos este concepto, A sub 1, que sería la primera suma parcial. ¿Cuánto es? 1. La segunda suma parcial, o A sub 2, ¿cuánto es? Es el primer término más el segundo término. 1 más 3 da 4. La tercera suma parcial, 3, que sería 1 más 3 4 más 5 9. La cuarta suma parcial, 1 más 3
4, más 5, 9, más 7, 16. 16. La quinta suma parcial, 25. Y entonces tenemos que hasta la quinta suma parcial, la primera secuencia transformada en serie aritmética nos da entonces a la secuencia geométrica o no aritmética, bueno, más bien secuencia de potencia, no geométrica, de potencia. 1, 4, 9, 16, 25. Para, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Pues que sean también 6. ¿Cuál es el que sigue? 36. La sexta suma parcial es 36. Entonces, la primera secuencia geométrica que dibujé hoy aquí, transformada en serie, sus sumas parciales nos dan esta secuencia de potencia que escribí aquí. Tenemos tres secuencias diferentes, una aritmética, una geométrica, una de potencia y una de Fibonacci. Donde esta se obtiene, lo que tenemos es el A sub 1, en la de Fibonacci, A sub 1 es igual a 0. A sub 2 es igual a sub 1 más 1. ¿Sí? A sub 3 es, aquí cambia, es A sub 1 más A sub 2. ¿Correcto? A sub 1, 0 más A sub 2 me da A sub 3, 1. 0 más 1, 1. A sub 4 sería A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. 0 más 1, 1 más 1, 2, y esto ya equivale a la tercera suma parcial, a sub 3 de esta serie. De esa secuencia, no sé, no, sí serie, porque sí, esto es una serie, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 ya no es una secuencia, es una serie. Entonces los números de Fibonacci, o la secuencia de Fibonacci, se obtienen mediante una serie numérica, donde los términos no son definibles ni como coeficiente, ni como razón, ni como potencia, son de otra manera. Hay que pensar, hay que rascar cómo ideamos una explicación a base de números y símbolos numéricos, como son las letras, ¿sí?, para poder darle explicación a esto. Esto me lleva a otro concepto matemático que desmiente o desmitifica a las matemáticas como las ciencias exactas. ¿Sí? Porque el hecho de que tengamos, desde un principio dijimos, cuando vimos límites, cuando vimos el concepto de límite, que en el concepto de límite definimos al límite como, sobre todo los límites esenciales, como aquellos cuyo valor es un número no definible y no conocible, a diferencia de los límites removibles e incluso los trasladables, donde vimos esa función racional. Recuerdan que el límite era igual a 3. Bueno, ahí podemos saber exactamente y con precisión cuál es el límite de esa función, el número 3. ¿Sí? Para los límites trasladables, pues le sumamos o le restamos un término a la función para poder desplazar una parte de ella, trasladarla y transformar una función discontinua a función continua.
vimos que las funciones que no se pueden discontinuas, que no se pueden hacer continuas, ni rellenando hoyos, ni moviendo un pedazo de ella, son las funciones con límites esenciales, donde el límite no lo podemos conocer. ¿Cuál es? No tengo idea. Bueno, dame una aproximación. Ni eso. Entonces, ¿no que las matemáticas sean las ciencias exactas? Sí, díganle sus verdades. Luego, ¿por qué no me quieren? Entonces, más que exactas la matemática, más que una ciencia exacta, es una forma de pensar. Una forma estructurada, ordenada, se parecería a las sucesiones, a las secuencias y a las series. Una forma ordenada de pensar, donde puede haber un resultado predecible, eso sí. ¿Cuál es el resultado? No lo podemos conocer. No son las ecuaciones. Entonces, hay resultados que la matemática dice que no lo vas a poder conocer. Pero entonces, ¿cuál es? No se puede saber. ¿Cuál es el último número primo? Pues el que sea hijo de su tío, el hijo del hermano. El último número primo no se puede conocer. Punto. Jamás se podrá conocer. ¿Cuál es el último decimal de pi? Tampoco. Entonces, no existen las ciencias exactas. Existen las ciencias predictivas, donde hay dos respuestas posibles. Y bueno, yo diría que hasta tres. Te digo que es como el de béisbol. ¿Les gusta el béisbol? ¿O saben más o menos cómo se juega el béisbol? Bueno, el béisbol se distingue de otros deportes, aunque en algunos se han modificado los reglamentos. En el sentido de que en el fútbol, soccer, en el fútbol asociación, es el nombre correcto en español. Soccer es un invento de los gringos. En el fútbol, en un partido normal, regular, siguiendo el reglamento, hay dos resultados posibles. Uno gana y el otro pierde, o empatan. Hay empates. En el fútbol americano también antes había empates. Podía ganar uno, podía ganar el otro, podían empatar. En el béisbol, no tanto en la definición del encuentro entre equipos, donde uno gana y el otro pierde, y uno debe ganar y el otro debe perder. Solamente en condiciones extraordinarias se puede dar lugar al empate. Cuando el partido se extiende demasiado y entonces dice el umpire, ya, hasta aquí se acabó, están empatados. Pero si no, por eso hay extra innings o entradas adicionales. Un partido de béisbol se juega a lo que se llaman 9 entradas. ¿Qué es una entrada? Un equipo batea y el otro está en el campo y dice que lanza la pelota a los que batean. Y luego cambian posiciones. Así termina la primera entrada. El que estaba lanzando el equipo del que estaba lanzando la pelota, el pitcher, ahora pasan a batear y el pitcher del otro equipo que estaban bateando pasa a lanzar la pelota para que los otros bateen. Así es el encuentro. Más allá de lo del campo, otro día hablamos del resto de las reglas. Me interesan las reglas en cuanto a la definición del partido, del encuentro deportivo. ¿Quién gana y quién pierde? Bueno, las reglas convencionales del béisbol establecen que siempre se debe definir en un partido quién ganó y quién perdió. Si al llegar a la 9ª entrada van empatados, lo que se llaman carreras, no son goles ni touchdown ni nada por el estilo, son carreras. Si al final, cuando el segundo equipo en la 9ª entrada, tiene el mismo número de carreras que el otro equipo, dice el umpire, vamos a una entrada o inning adicional, donde alguno de los dos tiene que meter una carrera, por lo menos, para que se define, se gana, y entonces se define con una sola carrera.
pero uno tiene que ganar y el otro tiene que perder. Hay otro tipo de definición en el béisbol que también se refiere a ganar y perder, y se le asigna al que lanza la pelota, al pitcher. Entonces empieza el partido y el pitcher de un equipo lanza las pelotas. A veces se le cansa el brazo de lanzar pelotas y entonces el equipo puede cambiar al pitcher. Y puede haber varios pitchers a lo largo de un partido normal de 9 entradas. Y se dice entonces que hay un pitcher ganador de un equipo, el equipo que gana, y el pitcher del equipo que pierde se dice que es el pitcher perdedor. Pero como hay cambios de pitchers, si el pitcher que empezó el partido se le cansó el brazo a medio juego y lo cambian y al final pierde el equipo, perdió el pitcher que empezó el partido, depende de cómo haya dejado el marcador antes de salir, hasta el momento de ser reemplazado. Si al final de cuentas su equipo gana y él dejó el partido ganando y luego entró el otro pitcher y mantuvo la ventaja y ganaron, se dice que el partido lo ganó el pitcher que empezó el juego. Es el pitcher ganador. Si por el contrario iba perdiendo, lo cambian y el equipo pierde, pues aunque tú no terminas el partido, tú perdiste el juego. Fue el pitcher perdedor. A veces sucede que el pitcher va ganando y se le cansó el brazo, pide que lo cambien, entra otro, y entonces le empiezan a meter carreras, de modo que el partido se voltea, y uno lo dejó ganando y el otro lo pierde. Entonces se dice que el pitcher que entró al relevo es el pitcher perdedor, no el que empezó el partido. Entonces, al final de un partido, un pitcher puede haber ganado el partido o puede haber perdido el partido. Pero hay una tercera decisión, se dice, una tercera posibilidad. Que si el partido iba empatado y al final de cuentas eso sale del encuentro y entra un pitcher relevista y ese gane o pierde el partido, se dice que el pitcher que empezó el partido se va sin decisión. O sea, ni ganó ni perdió. Me acuerdo que a mí me gusta mucho el béisbol y a mi hermana nunca lo ha entendido hasta la fecha. Y yo le platicaba el partido que acababa de ver y me dice, pero entonces el pitcher, le digo, no, fíjate que el pitcher pues no ganó, pero tampoco perdió. Y entonces mi hermana decía, entonces empató. Le digo, no empató. ¿Cómo que no empató? Dice, pues si o gana o pierde o empata, como en el fútbol, no. Yo en el béisbol es diferente. En cuanto a los pitchers. Puedes ganar, perder e irte sin decisión, se dice. Que es ni ganó ni perdió, porque los empates no existen. Bueno, en las matemáticas hay algo parecido. Puede haber un resultado posible, puede haber un resultado alterno o puede no haber resultado. Pero son deductibles, ¿no? De hecho, por eso la matemática es una herramienta muy importante para la ciencia. Cuando planteas una hipótesis, haces las observaciones o los experimentos y al final pueden pasar 3 cosas. La primera, que los resultados de tu experimento o tu investigación confirman tu hipótesis. La hipótesis fue cierta. O que hace los experimentos y los resultados contradicen tu hipótesis, la contradicen o no la apoyan definitivamente, no encontramos esos resultados ni pagando los resultados. ¿Sí? Entonces se dice que la hipótesis es falsa. Eso se usa, por ejemplo, en estadística, en probabilidad estadística. Hay un tercer resultado posible que se parece al del pitcher en el béisbol. Tienes la hipótesis, haces los experimentos y al final, cuando revisas los resultados de los experimentos, pues ni confirman la hipótesis, pero tampoco la nulifican. Y entonces se dice que son no concluyentes. Entonces, ¿confirmaste la hipótesis? No. Entonces la negaste, es falsa. Tampoco. Entonces,
es no concluyente, se dice. El experimento resultó no concluyente. En 1936 se envió un experimento a Marte en una nave de las dos que mandó los Estados Unidos en ese año, aterrizaron en Marte. Y un experimento buscaba, la pregunta era relativamente simple: ¿hay vida en Marte microbiana? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Llevaban la nave llevó. El experimento lo que hacía era que tomaba, con una mano robótica, tomaba polvo del suelo marciano, lo echaba en el experimento, le inyectaban azúcar, una muestra como de solución tipo medio de cultivo, se calentaba y esperaba el aparato de detectar dióxido de carbono. Microorganismos que digieran o oxiden el azúcar, que se comieran el azúcar, respiraran y entonces emitieran dióxido de carbono, producto de la respiración de los organismos que comen azúcar en la Tierra, desde bacterias hasta nosotros. Bueno, llega la nave, hace el experimento y se ve, el aparato detecta dióxido de carbono. Hay bacterias en Marte que comen, respiran. Había que hacer lo que se llama el experimento control. Dicen que se encontró con agua. Bueno, se ha encontrado agua en el suelo marciano, pero es agua sólida, no es agua líquida. Es el pequeño detalle. Si hay agua en Marte, sí. En la atmósfera, vapor de agua, muy poco. La mayor parte está en el suelo, pero está como hielo. O como escarcha, vamos a decir. El problema es que no se derrite. Cuando aumenta la temperatura, por la baja presión de la atmósfera, en lugar de derretirse, se sublima, si pasa de sólido a gas o vapor. Como el hielo seco. El hielo seco que está dentro de los carritos de paletas de los paleteros. Y esos bloques ahí que se ven al fondo no los toquen porque se les pegan los dedos. Te congela la piel. Quema. La gente le dice quema, pero en realidad lo que hace es que te congela. Te lesiona. Y te produce una lesión parecida a una quemadura, pero es por congelamiento, no es por calor, es por frío. Aunque en mi curso de física digo que el frío no existe. Es otro asunto. Bueno, entonces, el agua en Marte sí existe en forma sólida, pero se sublima, se dice. Pasa de sólido a gas, sin fundirse. Aún así, el experimento llevaba su propia agua líquida, la puso y salió el dióxido de carbono. ¿Qué onda? Se reprodujo el experimento en Houston, en NASA, pero en lugar donde estaba el aparatito, le iba a poner azúcar y agua, iba a calentar, pero en lugar de poner polvo marciano, porque en la Tierra no hay polvo marciano, se conocía, y con los experimentos que se enviaron adicionales pudieron analizar la composición química del suelo marciano, del polvo. Entonces, con esos datos, con esa información química, se sintetizó, se hizo, vamos a decir, polvo marciano artificial. Sí, si sabes de qué está hecho, te vas a la tienda de reactivos químicos, compras lo necesario, los mezclas y ya tienes polvo marciano artificial. En hidrobiología, por ejemplo, se usan medios de cultivo donde haces agua de mar artificial. Tomas agua destilada, le pones diferentes sales y bla, 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 y tienes agua de mar, pero es artificial. Bueno, lo mismo se hizo en ese caso. Entonces, tenía su tierra marciana, estéril, sin microorganismos, la ponen en un laboratorio igual, en el aparatito igual que estaba en Marte, le ponen el azúcar, el agua, lo calientan y sale dióxido de carbono. No había bacterias, era un suelo artificial, sintético, esterilizado, sin microorganismos. Lo que se encontró es que algunos óxidos de hierro que hay en el suelo en Marte y que los científicos en Houston sintetizaron artificialmente, oxidan el azúcar en presencia de agua. Entonces, y producen dióxido de carbono. ¿Cuál fue la conclusión del experimento que mandaron a Marte para contestar a la pregunta ¿hay vida en Marte, sí o no? La respuesta fue, es no concluyente. No sabemos. Porque el experimento hizo que la hipótesis fuera no concluyente. No sabemos si hay microorganismos que respiren en Marte o no. Igual sí,
pero el experimento control en el laboratorio mostró que hay otras cosas que además de las bacterias que respiran también pueden oxidar azúcares. Bueno, la matemática nos puede dar resultados conocibles, predecibles o resultados numéricos no conocibles. O como vimos en esa suma alterna de 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1, las sumas parciales en ese caso nos daban a veces 1 y a veces nos daban 0. Bueno, si la sumatoria es infinita, no una serie finita, sino una serie infinita de unos más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1, más infinito, esto es no definible. Porque la primera suma parcial, a sub 1 es 1, a... Tiene que ir un menos. Sí, no, hay que empezamos con menos. La primera suma parcial es menos 1, la segunda parcial es 0, la tercera suma parcial es menos 1, la cuarta suma parcial es 0. En la serie infinita de menos 1 más 1, menos 1 más 1, menos 1 más 1, puede ser 0 o puede ser menos 1. Bueno, ¿cuál de los dos? Pues no sé. Es no definible. Y por eso dijimos que esta es una serie no convergente. O divergente. Divergente o no convergente. Hasta aquí hemos estado hablando de secuencias y series como filas de números ordenados. Las secuencias son simplemente las filas de números. Las series son sumas de números. Siempre sumas, aunque los números pueden ser negativos. Podríamos tener, por ejemplo, la menos 1 más menos 2 más menos 3 más menos 4, finalmente sería una suma de números negativos, lo que podríamos interpretarla como una resta de números. En términos generales, una serie es una suma de números, sean positivos o negativos, o ceros. Una suma de números ordenados, eso sí. Pero hay otro concepto interesante cuando tenemos las filas de números como esta. ¿Cuál es? ¿Cuál? Esta. ¿Cuál es para estar aquí? ¿Cuál es la primera suma parcial para esta? 1. La segunda suma parcial, 5. La tercera suma parcial, 3, ¿verdad? 5 más 9, no, 14. La cuarta suma parcial sería 30. La quinta suma parcial, 55. Y la sexta suma parcial, o la última, sería 91. Lo que nos da a su vez otra secuencia, 1, 5, 14, 30, 55, 91. Simplemente podemos decir que es no aritmética. No es aritmética. No, porque no le estamos sumando el número constante. Es aritmética siempre que le sumemos un número constante. Aquí le estamos sumando, a esta tenemos que sumarle 4 para obtener el 5, y si le sumamos 4 nada más nos da 9. No, tenemos que sumarle
9 para que nos dé 14. A 14 tenemos que sumarle 16 para que nos dé 30. Entonces no tenemos una secuencia aritmética, sino una secuencia no aritmética. De hecho, sería una secuencia de potencia. Lo que habría que sumarles. Ahora, estas sumas parciales, las sumas parciales son, y las sumatorias son sumas de términos. Ahora, yo dije que en el caso de las aritméticas podemos sumarle el coeficiente para obtener el que sigue, o restarle el coeficiente para obtener el anterior, el previo. Es decir, podemos hacer aquí las dos operaciones aritméticas, la suma o la resta. En este caso el coeficiente. Las series como tal formalmente son sumas de términos. Si en una serie hacemos sumas de términos, ¿por qué no podemos hacer restas o diferencias de términos? Por supuesto, las restas o diferencias de términos tendrán que ser así. Voy a ponerlo para esta de aquí. Tendría que ser 4 menos 1. Tendría que ser 9 menos 4. Tendría que ser 16 menos 9. Ahora, 4 menos 1 es igual a sub 2 menos a sub 1. 9 menos 4 es a sub 3 menos a sub 2. 16 menos 9 es a sub 4 menos a sub 3. Finalmente esto en realidad es el primer término, el segundo término de la resta. Podríamos ponerle a sub n. ¿Y este quién es? Pues a sub n más 1. Y de esta manera podemos hacerlo como generalidad para todas las demás restas o diferencias entre pares de términos de la secuencia, en este caso de la secuencia. Bueno, esto es lo que llamamos diferencias secuenciales. Las diferencias secuenciales son simplemente, como decíamos aquí la diferencia es constante, ¿no? Si la diferencia es constante, entonces tenemos una secuencia aritmética. Si las diferencias no son constantes, porque aquí, ¿qué sería? Esto sería 3. Esta sería 5. Esta sería, ¿cuánto dijimos? 16 menos 9. No, déjame ver. 9 menos 4. Si es 5. 16 menos 9 es 7. ¿Sí? Lo que me decían son los números impares, ¿no? Okay. Bueno, esta sería la primera diferencia secuencial de esta secuencia. Es igual a 3. La segunda diferencia secuencial es 5. La tercera diferencia secuencial es 7. La cuarta diferencia secuencial es 9. Y la quinta diferencia secuencial es 11. Bueno, de esta manera podríamos ratificar si esta es una secuencia aritmética o no aritmética. Es no aritmética porque nos está dando un número no constante. Si la diferencia nos da una secuencia, nos da un número constante, entonces se tratará de una serie aritmética.
Bueno, ustedes pues ven el video, lo comparten con sus amigos y le dan. Ok, bueno, está interesante porque es otra propiedad de las sucesiones, de las secuencias en particular, pero también podríamos hacerlo con los términos componentes de una serie. Bueno, ¿y qué con esto? Pues con esto terminamos el curso de Matemáticas 1 y resulta que este concepto junto con el de las sumas parciales quizás se relacione con algo que van a ver en su siguiente curso de Matemáticas 2, quienes la lleven. En la última parte del curso. El curso de Matemáticas 2 está conformado por tres grandes unidades o tres grandes temas que retoman lo que es límite de función y de ahí parten a lo que es el cálculo diferencial o las derivadas, el concepto de derivada y el concepto de integral. Definimos la derivada como la pendiente en un punto de una función no lineal. Ya vimos que en una función lineal la pendiente es constante. Por lo tanto, en una función no lineal la pendiente cambia porque la curva pues, no tiene una inclinación constante, va cambiando la inclinación. Pero podemos en cada punto de esa curva trazar una línea tangente como en un círculo. ¿Sí? En un círculo trazamos el radio, en un círculo tenemos el centro, trazamos un radio y perpendicular al radio, ¿cómo se llama esta línea? Pues tangente. Incluso la vimos como función. Es la tangente del radio, tangente de R. ¿Bien? Por supuesto, si el radio estuviera en otra posición, por ejemplo aquí, pues ¿qué sucede? Pues que la línea tangente o perpendicular al radio, tangente 1, tangente 2, aunque el radio no cambia su magnitud, sí cambia su dirección, y entonces la tangente 2 del radio es distinta de la tangente 1 del radio. Pues la inclinación es diferente. Si trazamos aquí un sistema cartesiano, ¿bien? Esta sería una función lineal descendente, viene para acá, para abajo, y esta sería una función lineal creciente. Bueno, la tangente esta es entonces está inclinada, la inclinación varía, la tangente varía, y esto es equivalente o proporcional a la derivada de la curva, la derivada de la curvatura o la pendiente de la curva o la pendiente de una función no lineal, de una función curva. Eso es la derivada en términos simples. La pendiente en cada punto de una curva, la pendiente cambiante en la derivada de cada curva. Y se obtiene a partir del límite de la función de la curva correspondiente. Por eso es que retoman el límite, para a partir del concepto de límite describir matemáticamente la inclinación en un punto de una curva. En puntos diferentes, la inclinación de la curva será diferente. Y esto fue como concepto lo que desarrollaron, pensaron, razonaron independientemente Leibniz en el Imperio Austrohúngaro, creo que era, y Newton en el Imperio Británico, en el Reino de Inglaterra. La integral
La derivada entonces es la inclinación de la tangente de la función, en este caso de la función, vamos a hacer una función de la ecuación de la curva del círculo, pero para vamos a poner una función no lineal que fuera así. Es una función no lineal x y y. Lo que vemos es que la pendiente o la inclinación de la curva va cambiando. Cuando graficamos la derivada, se pone y' es la derivada, así se simboliza, de una función, puede darnos esto. Quiere decir que va aumentando respecto a x. Esto sería la derivada. La derivada es y'. Y yo puedo tratar de preguntarme, bueno, ¿qué es la gráfica o la línea de la derivada de la función? Ahora, puede no ser exactamente así como para la curva que yo dije. Pero imaginemos que así. Yo podría preguntarme, bueno, ¿y este espacio que está aquí abajo? ¿Cuál es su superficie? La superficie de esta es la integral. Es la integral de y'. Esta es la integral de la derivada de la función. Se le pone de y, nada más por llevar así. De y también es lo mismo que derivada. Esto es igual a de y. Bueno, ¿esto qué onda? Una forma de obtenerlo es que a lo mejor podemos hacer aquí varias barritas con las que vamos rellenando el área bajo la curva de la función, dice. ¿Cuál es el área total? El área total, o esta, como área total, es la sumatoria de cada barra. ¿A qué se parece? A las series numéricas. Esta es una aplicación del concepto de sumatoria. De hecho, una forma aproximada de obtener la integral de una función es obtener la sumatoria de un montón de barras que pongamos debajo de la función. Para una función lineal como esta es facilísimo, pero cuando la función es una cosa curva, entonces lo que hace uno es que la llena de barritas y calcula el área de las barras son rectángulos. Es muy fácil calcular el área del rectángulo, lado por lado. Entonces obtienes el área de cada barra y la sumas. Y ya obtuviste una aproximación, la sumatoria, de la integral de la función correspondiente. Ahorita está muy platicado. ¿Sí? Es para que le vayan perdiendo el miedo a Biomatemáticas 2. Tú tienes la fortuna de que no vas a ir a Biomatemáticas 2. Pero todavía sí que platicamos de esto de manera divertida y tomándonos un cafecito, un licuado, no sé, un refresco. Bien, bueno. Esto sería una aplicación del concepto de la sumatoria, de la suma de términos en una serie numérica. ¿Habrá alguna relación de la diferencia secuencial? Finalmente aquí lo que tenemos son los números, los términos. A sub 1, A sub 2, A sub 3, y cada uno tiene un valor correspondiente acá arriba. Bueno, esta es la diferencia secuencial, la diferencia entre pares de barras, la altura. Esta menos esta menos la anterior, esta menos, y tenemos entonces
una fila de números que nos da la diferencia entre los puntos de una función lineal que estamos estudiando, por ejemplo, su comportamiento en términos de las propiedades como derivada y como integral. Entonces, de aquí la importancia de conocer que existen las sumas de números con significados específicos y las restas de pares de números en estas filas de números. Y colorín colorado, este curso se acaba.